Antes de ser Juan Gabriel, antes de llenar auditorios y escribir canciones para las voces más importantes de México, Alberto Aguilera Valadez fue encerrado en Lecumberri, acusado de robo. Tenía 20 años, casi no tenía dinero y todavía luchaba por conseguir una oportunidad como cantante. No era una celebridad capaz de contratar abogados influyentes. Era un joven desconocido frente a una acusación que siempre negó. Pasó alrededor de 18 meses en una de las prisiones más temidas del país. Y aunque su detención está documentada, el expediente completo que podría aclarar cada detalle del caso no ha sido localizado públicamente. Por eso, más de medio siglo después, la pregunta permanece abierta. ¿Qué ocurrió realmente antes de que Alberto entrara a Lecumberri? ¿Y quién decidió creerle cuando parecía condenado a desaparecer dentro de sus muros? Alberto Aguilera nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán. Fue el menor de una familia numerosa. Su padre, Gabriel Aguilera Rodríguez, sufrió una crisis de salud mental y fue internado. Su madre, Victoria Valadez, quedó sola al frente de sus hijos y terminó trasladándose con ellos a Ciudad Juárez. La pobreza no fue un episodio pasajero en la infancia de Alberto. Fue el ambiente en el que creció. Cuando todavía era niño, su madre lo llevó a una institución conocida como el Tribunal, una escuela de mejoramiento social para menores. Allí permaneció durante varios años, lejos de su familia y bajo una disciplina que marcó profundamente su carácter. En ese lugar conoció a Juan Contreras, maestro de hojalatería y una de las primeras personas que reconoció su interés por la música. Contreras le enseñó a trabajar, pero también lo acercó a los instrumentos y a la composición. Para Alberto, la música dejó de ser entretenimiento. Se convirtió en una posibilidad de escapar. Durante la adolescencia abandonó la institución y trató de abrirse camino por su cuenta. Cantó en bares y centros nocturnos de Ciudad Juárez. Utilizó el nombre artístico de Adán Luna y comenzó a presentarse ante públicos que no siempre acudían para escucharlo. Ya escribía canciones, pero eso no garantizaba nada. Para entrar en una compañía discográfica necesitaba contactos, dinero para mantenerse en la capital y alguien dispuesto a respaldar a un joven sin experiencia profesional. Alberto viajó varias veces a la Ciudad de México buscando esa oportunidad. Tocó puertas, realizó pruebas y regresó a Juárez sin conseguir el contrato que esperaba. En 1970 volvió a intentarlo. Fue entonces cuando su vida dio un giro que nada tenía que ver con la música. Un informe de la antigua Dirección Federal de Seguridad señala que Alberto Aguilera fue detenido el 14 de abril de 1970 por los delitos de robo y daño en propiedad ajena. Los relatos difundidos posteriormente no coinciden sobre los objetos supuestamente robados. Algunas versiones hablan de joyas, otras de dinero, aparatos eléctricos o un radio. También se ha mencionado a distintas personas como responsables de la acusación. Sin el expediente judicial completo, no es posible presentar esas versiones como una verdad definitiva. Lo comprobable es que Alberto fue procesado y trasladado a la penitenciaría de Lecumberri. Para un joven sin recursos, la diferencia entre ser inocente y poder demostrarlo podía ser enorme. Lecumberri era conocido como el Palacio Negro. Había sido construido a principios del siglo XX, pero con el paso de los años se convirtió en símbolo de hacinamiento, corrupción, violencia y abuso de poder. Por sus celdas pasaron presos políticos, delincuentes conocidos, escritores y personas cuyas historias quedaron sepultadas bajo expedientes, rumores y silencios. Alberto ingresó allí sin saber cuánto tiempo permanecería encerrado. Hasta ese momento, sus problemas habían sido conseguir comida, alojamiento y una oportunidad para cantar. Ahora su preocupación era más básica: recuperar la libertad. Él sostuvo que no había cometido el robo. Pero dentro de Lecumberri, repetir su inocencia no bastaba. Los días transcurrían entre rejas, rutinas y una incertidumbre que podía destruir cualquier proyecto de futuro. Alberto no podía presentarse en bares, buscar disqueras ni visitar oficinas. Lo único que conservaba era su capacidad para cantar y escribir. La música comenzó a llamar la atención dentro del penal. Algunos testimonios aseguran que interpretaba sus canciones ante otros internos y personas vinculadas con la administración. También se ha dicho que compuso parte de su obra durante esa etapa, aunque no existe documentación suficiente para establecer con precisión dónde nació cada tema. Lo cierto es que siguió cantando.
Y fue así como su voz llegó hasta Enriqueta Jiménez, conocida como la Prieta Linda. Para entonces, ella ya era una figura reconocida de la música ranchera y hermana de Flor Silvestre. Tenía además una relación cercana con personas vinculadas a la dirección de Lecumberri. Según contó años después, supo que en la prisión había un joven que componía y cantaba. Decidió conocerlo. Cuando se encontraron, Alberto no era todavía el artista de los trajes brillantes y los escenarios monumentales. Era un muchacho delgado, encarcelado y convencido de que había sido víctima de una injusticia. La Prieta Linda recordó que Alberto se emocionó profundamente al verla. Ella escuchó sus canciones y percibió un talento que merecía una oportunidad fuera de aquella prisión. Pero admirar su voz era una cosa. Conseguir su libertad era otra. Enriqueta, junto con Ofelia Urtuzuastegui de Puentes, esposa del director del penal, comenzó a realizar gestiones para revisar el caso y ayudarlo. Las explicaciones sobre el procedimiento exacto varían. Algunas versiones mencionan el pago de una fianza. Otras hablan de una intervención para revisar la acusación y acelerar su salida. La ausencia del expediente impide confirmar cada paso. Lo que sí se sabe es que Alberto recuperó la libertad después de permanecer aproximadamente 1 año y medio en Lecumberri. Salió sin dinero y sin una carrera estable, pero ya no estaba completamente solo. La Prieta Linda se convirtió en una de sus primeras protectoras dentro del medio artístico. Grabó Noche a Noche, una composición de Alberto, y lo ayudó a acercarse a personas que podían escuchar su trabajo. Él comenzó a llamarla su madrina artística. Aquella ayuda no le garantizó el éxito. Solo le devolvió la oportunidad de intentarlo. Alberto debía enfrentarse ahora a otro problema. Había salido de prisión con antecedentes, sin fama y dentro de una industria donde la reputación podía cerrar puertas antes de una audición. Sin embargo, continuó componiendo y buscando una compañía que aceptara grabarlo. En 1971 adoptó el nombre con el que el mundo terminaría conociéndolo. Eligió Juan en recuerdo de Juan Contreras, el maestro que lo había acercado a la música durante su infancia. Tomó Gabriel del nombre de su padre. Así nació Juan Gabriel. Su nombre artístico unía a dos hombres que habían marcado su vida de maneras muy diferentes. Uno le había enseñado a construir. El otro representaba una ausencia familiar que lo acompañó desde niño. Ese mismo año lanzó su primer gran éxito, No tengo dinero. La canción hablaba de un hombre sin riquezas que solo podía ofrecer amor. No era una imagen creada por una campaña publicitaria. Juan Gabriel conocía la pobreza, el rechazo y la incertidumbre. El público respondió. La voz del joven que poco antes había estado encerrado comenzó a escucharse en la radio. La acusación dejó de ser el centro de su identidad. Ahora lo definían sus canciones. La transformación fue rápida. Juan Gabriel comenzó a grabar discos, escribir para otros intérpretes y construir una obra que atravesaría distintos géneros. Compuso baladas, rancheras y temas populares para artistas como Lucha Villa, Rocío Dúrcal e Isabel Pantoja. Pero no ocultó completamente su paso por Lecumberri. En 1982 protagonizó la película autobiográfica Es mi vida, donde recreó parte de su juventud y su estancia en prisión. La Prieta Linda participó en la producción, confirmando el lugar que ocupaba en aquella etapa de su historia. Décadas después, la serie Hasta que te conocí volvió a representar el encarcelamiento como uno de los momentos decisivos en la formación del artista. Sin embargo, una película o una serie no son documentos judiciales. Pueden reconstruir hechos mediante recuerdos, testimonios y recursos dramáticos. Por eso, todavía existen contradicciones sobre la identidad de la persona que lo acusó, los objetos involucrados y el mecanismo exacto de su liberación. El misterio aumentó cuando investigadores y periodistas intentaron localizar su expediente penitenciario. El edificio de Lecumberri es hoy sede del Archivo General de la Nación. Allí se conserva una parte esencial de la memoria documental de México. Pero el expediente completo de Alberto Aguilera Valadez no ha aparecido públicamente entre los registros localizados. Eso no demuestra una conspiración. Un archivo puede extraviarse, clasificarse bajo otro nombre, quedar incompleto o terminar dentro de un fondo distinto. Pero su ausencia impide cerrar definitivamente el caso. Sabemos que fue detenido. Sabemos que los cargos generales fueron robo y daño en propiedad ajena.
Sabemos que estuvo en Lecumberri y que la Prieta Linda intervino para ayudarlo. Lo que no sabemos con certeza es quién construyó la acusación ni qué pruebas fueron utilizadas en su contra. Ahora te pregunto a ti. ¿Una persona que sale de prisión afirmando que fue acusada injustamente debe cargar toda su vida con la sospecha, o merece ser juzgada por lo que hace después de recuperar la libertad? Déjame tu opinión en los comentarios. Y suscríbete si te interesan las historias que muestran lo que ocurrió antes de que las grandes figuras alcanzaran la fama. Juan Gabriel no se convirtió en leyenda por haber estado preso. Se convirtió en leyenda por lo que hizo después. En lugar de permitir que Lecumberri definiera su vida, construyó una carrera de más de 4 décadas, escribió cientos de canciones y se transformó en uno de los compositores mexicanos más influyentes. Su experiencia en prisión quedó como una herida, pero también como una prueba de lo cerca que estuvo de perderlo todo antes de comenzar. Si la Prieta Linda no hubiera escuchado hablar de él, no sabemos cuánto tiempo más habría permanecido encerrado.